Mi querida Maya Zapata y otros más vamos a estar platicando de esto, que no permitió que platicara el CONAPRED en otro foro, allá lejos, pero ojalá que por lo menos lo vean ustedes y aprendan lo que es la tolerancia y la pluralidad, y que no tenemos que estarnos peleando nomás porque no coincidimos con el otro. Hola, ¿sabían que el humor es una forma de comunicación? Y que, a pesar de que su función principal sea hacer reír, eso no le quita el significado al lenguaje que utiliza. Pregunto porque hay gente que se dedica a ello que aparentemente no lo sabe. José Manuel Torres Morales, también llamado Chumel Torres, es un comediante, youtuber y comentador de política, que tiene un canal con 2.6 millones de suscriptores al momento de grabar esto, aunque no es su única plataforma. Se caracteriza como una persona que habla en contra de las autoridades sin miedo a repercusiones, frecuentemente criticando decisiones y acciones tomadas por la actual administración de Andrés Manuel López Obrador, o AMLO. Y AMLO es su propio tema. Personalmente creo que como presidente no es muy confiable y es solamente una extensión del neoliberalismo al que tanto critica, aunque criticarlo es totalmente válido e importante. Y tiene algunas ideas sumamente retrógradas y ha manejado la crisis del coronavirus de manera bastante irresponsable. Detente, enemigo, que el corazón de Jesús está conmigo. Pero el día de hoy voy a hablar sobre un acontecimiento que ocurrió recientemente rodeando a Chumel Torres respecto a su participación en un foro. Si ya consideran que están enteradas y enterados de lo que sucedió, pueden saltar a este tiempo en pantalla. Si no, pues comenzamos. Chumel Torres había sido invitado a un foro de la CONAPRED llamado Racismo y/o Clasismo en México, junto con Alejandro Franco, Maya Zapata, Mónica Maxice y Tenoch Huerta, para el 17 de junio de 2020 a las 11:30. Pero Chumel ha sido acusado de ser racista y clasista en el pasado, así que él mismo intentó advertirle a la persona que lo había invitado que quizá no era muy buena la idea, pero no se cambiaron los planes. Y proféticamente las redes sociales estallaron contra él, pero aún no se cancelaba el foro. Y Chumel incluso le trató de advertir a su contacto que si lo cancelaban sería perjudicial para ellos. Pero luego la primera dama puso un tweet llamando la atención a la incongruencia de poner a una persona racista y clasista en un foro sobre estos temas, el cual mencionaré de nuevo más adelante a mayor detalle, y solo unas horas después la CONAPRED anunció la cancelación del foro. En la mañana del día siguiente, el presidente, en su conferencia matutina del día, criticó la inclusión de alguien como Chumel en un foro sobre temas de raza y clase, aunque también accidentalmente reveló que no sabía de la existencia del CONAPRED. Quizá está bromeando sobre eso, la verdad no estoy muy seguro. Muchas veces de verdad no sé si está siendo sarcástico o no. Me enteré de que existe, ¿cómo se llama? CONAPRED. Es que un día voy a poner aquí cuántos organismos crearon para todo. Solo unos días después, HBO canceló el programa Chumel con Chumel Torres, que había transmitido en su plataforma de streaming desde 2016, aunque aclaro que su servidor nunca tuvo la oportunidad de ver dicha serie. Ahora bien, el asunto aquí es que, debido a que Chumel suele hablar contra la administración de AMLO, y debido a que durante dicha administración, y en especial recientemente, ha habido señales de censura y desafío a instituciones que no estén de acuerdo con las acciones del presidente, o que no sigan directamente a su administración, es muy fácil inferir que la cancelación fue debido a esto. Al menos nosotros no tenemos ninguna manera de comprobar si fue realmente por esos comentarios, como él lo describe, o si fue un efecto tardío en vista de su constante racismo y clasismo, o si fue una combinación de ambos factores. Personalmente no sé qué creer y prefiero no inclinar el diálogo hacia un lado o hacia el otro, porque pues no tengo forma de saber yo conclusivamente. Sin embargo, lo que es cierto es que, como él dice, la respuesta más pesada vino de personas en redes sociales, en particular de Twitter, de gente que se oponía a su presencia en el foro. ¿Dónde denuncia uno si CONAPRED lo discrimina? Ahora, Chumel no es nuevo cuando se trata de controversias. Apenas en octubre del año pasado se metió en polémica por burlarse de que un niño de 1 año y 8 meses de edad accidentalmente se quemó después de tirarse una olla con frijoles hirviendo encima. Y en Durango, niños se queman con olla de frijoles. Mamá, ¿qué vamos a comer hoy? Huele bien rico. Pues esa pendeja a tu hermanito. Y hay algunas más que mencionaré más adelante. Chumel acabó por hacer un foro de cualquier manera en racismo.mx, apropiadamente llamado El racismo no es un chiste, con la participación de Maya Zapata, Junco Ogata, Mariana Ríos, Tenoch Huerta y Federico Navarrete. Fue un foro muy interesante en el que se habló bastante de cómo se perpetúa el racismo y el clasismo, que en México suelen cruzarse en los medios de comunicación principalmente,
incluyendo tanto cuestiones de representación como cuestiones de participación en la industria. Les recomiendo bastante verlo, hubo bastantes momentos muy profundos e ilustrativos. Y de hecho, a lo largo de la conversación se habló a profundidad sobre algunos aspectos en los que Chumel mismo puede cambiar y mejorar. Incluso, poco después de que él argumenta que su humor no ataca a nadie porque él trata de atacar a todos. Yo, por ejemplo, soy muy fan de la incorrección política, no tanto porque me divierta el hecho de ser transgresor, sino porque se me hace la manera más horizontal de hacer humor de todos. Por ejemplo, yo en los canales que tengo acá, procuro hacer, si vamos a hacer un chiste, hacer chistes de cualquier persona, ¿no? Entonces, se habla sobre por qué esta aproximación es ilógica y me ahorran el trabajo de tener que explicar que obviamente no es algo tan rudimentario, que quizá le dé una sensación de paz al comediante que lo aplique, pero que eso no quiere decir que socialmente no tenga el mismo impacto. No hay que olvidar. Y por otro lado, eso también me lleva a otro asunto. Una de las razones por las que no se puede hacer humor por igual en un país es porque no estamos en un país en que la gente sea tratada como igual. Burlarte de las mujeres en un país en que hay feminicidio no es lo mismo que burlarte de los hombres. Burlarte de los homosexuales en un país homofóbico donde se asesinan a personas homosexuales y a personas trans cotidianamente no es lo mismo. Burlarte de los morenos en un país en que a los morenos se les niegan empleos por su color de piel tampoco es lo mismo. Uno, porque en el fondo legitima las otras discriminaciones. Cuando creamos un ambiente en que es legítimo burlarnos de las personas por su color de piel, burlarnos de las personas por su preferencia sexual, burlarnos de las personas por su sexo, estamos también normalizando que luego esas personas sean asesinadas, sean discriminadas o se les nieguen oportunidades. No digo que cualquiera que haga un chiste sexista sea un feminicida, pero sí hay una clara relación entre un ambiente social en que las mujeres son denigradas y un loco que decide matarlas. Y Chumel en muchos momentos se ve como que realmente está teniendo un momento de introspección, de reflexión, quizá sobre sus comportamientos y prácticas y cómo podría mejorar e invitar a su audiencia a ser más conscientes con el lenguaje que utilizan. No tiene que cambiar el humor y no voy a cambiar. No creo que lo esté haciendo mal, la verdad. No sé si suene egoísta, pero da risa. La gente se ríe y ya. Me disculpan un instante, por favor. Ahí vengo. Entonces, Chumel dice que la manera de combatir al racismo y al clasismo es entablando diálogos, abriendo espacios de discusión para intercambiar ideas. Ok, eso tiene sentido, nadie es perfecto, a todos y todas nos sirve hablar para aprender. Pero luego, cuando en esos espacios se argumenta muy claramente el por qué su aproximación a la comedia y su justificación son erróneas, Chumel sigue con su misma presentación como si nada hubiera pasado e insiste explícitamente en que no va a cambiar y no tiene por qué cambiar. Yo me imagino que lo que él considera es que estos diálogos son importantes porque es valuable escuchar perspectivas de otras personas para identificar aspectos en nosotros mismos que podemos cambiar si queremos hacer el mundo mejor y más justo. Bueno, me lo imagino, pero además es esencialmente lo que dice él. El ADN en el sistema de nosotros. Lo que hay que hacer es abrir espacios y empezar a ver qué tanto le afecta a otras personas o qué tanto se queda en un chiste o se convierte en una realidad. Pero el problema es que Chumel tiene actitudes sumamente problemáticas y cuestionables en su contenido y presentación, y aparentemente este foro no va a ser motivo de que las desafíe o cambie en lo más mínimo. Su manera de entender todo el fenómeno del humor carece de una perspectiva sociológica que los demás ponentes claramente argumentan a lo largo del foro. Pero Chumel decide no cambiar nada, a pesar de que él mismo dice que son estos foros los que sirven para hacer cambio. Ese es el caso. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Yo no quiero creer que está siendo deshonesto, pero es muy raro el caso. Entonces he decidido que le daré el beneficio de la duda. Asumiré que Chumel decidiendo no cambiar es porque sinceramente no entiende o no dimensiona el motivo por el cual tiene que cambiar. Es la única opción que me queda si no quiero asumir que está siendo deshonesto. Entonces este video será un estudio algo breve sobre el humor, sobre cómo este puede ser severamente dañino, sobre que no importa la intención con la que lo hagamos o qué tan igualmente distribuido esté, que hay cosas que son moralmente incorrectas. Después de esa larguísima introducción, ese es el video. Entonces, ¿qué ocurre?
Bueno, si ponemos atención a la manera en la que Chumel habla sobre el impacto que tiene su humor, podemos llegar a algunas conclusiones. En julio de 2019, Chumel fue parte de otra polémica, esta vez por llamarle Chocoflán al hijo del presidente López Obrador y la primera dama Beatriz Gutiérrez Müller. Manuel López Obrador se mudó al Palacio Nacional, fíjate, en un pesebre, con mi queridísima, la señora emperatriz de nuestros corazones, Betty, Gutiérrez Müller, y su adorado vástago, el príncipe heredero Jesús Ernesto Chocoflán López Hernández. No sé, ¿no? Oye, cabe mencionar, para gente que ve esto y quizá no está familiarizada con la situación, el actual presidente AMLO y su familia tienen orígenes en cuanto a clase y etnia que difieren de lo que muchas personas esperan de un presidente aquí en México, a pesar de que debería ser estadísticamente inevitable en un país como México. Y por más lejos que ha llegado en su carrera, su apariencia y las connotaciones clasistas y racistas que conlleva han continuado siendo recurrentes en el discurso contra él y su familia. El seudónimo Chocoflán a su hijo no es porque le guste mucho el chocoflán, sino que es un intento de resaltar su apariencia. Debo enfatizar aquí, para que no se tergiverse mi idea, una crítica a la administración e incluso a la persona son una cosa, y son algo completamente válido, y vaya que hay motivos para hacer críticas, pero un comentario de este tipo va más allá y es incorrecto independientemente de a quién se le diga. Y cuando Chumel fue anunciado como parte del foro, el tuit de Beatriz Gutiérrez Müller precisamente fue que aún no se había disculpado por lo que dijo de su hijo. Fue entonces que Chumel se disculpó, y su disculpa nos revela detalles importantes sobre cómo entiende él al efecto que tienen sus comentarios en las personas. Dice que nunca se metería con un morrito, pero lo dice después de haberse metido con un morrito. Jaja, alguien en internet se contradijo a sí mismo. No, lo que verdaderamente me interesa es lo que comunica con su disculpa, que también vimos hace rato en el foro un poco, con la idea de si ofendes a todos, no ofendes a nadie. Su enfoque es en que una persona sea ofendida. Es decir, para él, aparentemente, a pesar de que menciona a veces aspectos más amplios e institucionales o sistémicos, el asunto principal es una cuestión estrictamente individual. Tú te ofendes, ella se ofende, a ti te hace sentir mal. Es una aproximación individualista al problema. Es creer que cuando se le dice a alguien, oye, ese comentario es clasista, lo que se está diciendo es, oye, ese comentario me hace sentir mal a mí, cuando ese no es necesariamente el punto. Esta es una forma muy común en la que comediantes suelen tratar el tema de la comedia cuando reciben críticas. Entonces, esa es la idea aquí. Hay algo más profundo que sucede con el humor de Chumel y queremos entenderlo. Y reitero, estoy aprovechando el caso de Chumel, pero esto no es algo que él inventó o que solo él haga. Es algo común en la comedia mexicana, tanto en stand-ups como en series de televisión, como en redes sociales incluso. Vamos a ver otro clip por el que se metió en una controversia Chumel. En este caso se había cometido un feminicidio, y debo recordar o informar a audiencias que desconozcan el contexto. En México el problema de feminicidios ha sido una constante durante décadas, y actualmente un promedio de entre 7 y 10 mujeres son asesinadas al día. En este momento se había cometido uno contra Fátima, una niña que tenía apenas 7 años de edad. Se dejó de verle el 11 de febrero de 2019, y 4 días después encontraron su cuerpo. Y el 19 de febrero fueron arrestados los presuntos responsables, Mario N. y Giovanna N., gracias al testimonio de Irma Reyes, una familiar suya. Me dijo, es que él me dio los cinturones, yo la apreté, pero como yo no tengo la fuerza, él acabó de matarla. Dije, mira hijo, pues yo no... Esta es la reacción de Chumel Torres al caso, y en particular al testimonio de Irma. Pero, híjole, es que está bien raro. Yo ya empecé a notar como inconsistencias, cosas muy raras. Yo siento que los agarraron a muy agora. Se me hace que hicieron ahí como un chivo expiatorio. Sí, Mario Aburto. No quiero pensar eso, pero... Es que viste la declaración de la tía. Sí, me sorprendió mucho porque sale una tía... Perdón que voy a decir esa expresión, Es pero una señora toda cricosa. se parece que no está en sus 5 sentidos. Ajá. Ahora bien, hasta donde yo investigué, parece ser que no hay motivo hasta ahora para dudar seriamente de que hayan sido los culpables. Pero bueno, entonces, una persona se ve o escucha o comporta de cierta forma, y para Chumel eso significa que era una drogadicta, o cricosa como él le dice. Bueno, más adelante regresaremos a esto, por si no está claro el problema con lo que dijo. Entonces, tenemos el comentario del chocoflán que mencioné hace rato, tenemos este ejemplo de la persona que se ve cricosa, y agregamos un par de tweets seleccionados en los que se presenta este tipo de humor. Es cierto que algunos de estos son muy viejos, pero el estilo de humor sigue siendo básicamente el mismo, y de acuerdo con sus comentarios, continuará siendo el mismo. Entonces, así llegamos a la parte aburrida del video. Vamos a aprender cosas básicas sobre semiótica y leer estudios. Yupi. La semiótica es el estudio de los sistemas de signos y significados.
particularmente en función de cómo relacionan a la persona con la sociedad y viceversa unas 3 o 4 veces más. Y gira alrededor del concepto del signo, que es cualquier cosa que represente otra cosa. Toda letra o carácter que existe es un signo. Todas las palabras que existen son signos y sus combinaciones acaban por ser signos igualmente. Las gesticulaciones y movimientos son signos, las imágenes y sonidos son signos. En fin, los signos son representaciones que cargan significados. Y la semiótica se preocupa por descifrar cómo se crean esos significados, cómo se transmiten, cómo cambian, etc. Las teorías varían bastante, y yo no soy experto en semiótica. Y no estoy seguro de que mi forma de interpretar y entender sea 100% idéntica a la de cualquier autoridad específica en el campo, así que si alguien quiere decirme que soy un fraude, adelante. Aunque apreciaría que si disuaden con mi idea, presenten la suya. Sin embargo, pondré un pin a este punto, pues regresaré a él al final del video. Yo soy de la radical idea de que los significados se crean socialmente, de que la razón por la que podemos comunicarnos es porque confiamos en los signos que utilizamos estando en un mismo contexto. Sabemos que nos referimos al mismo significado por lo general. Por ejemplo, la palabra bolsa aquí en México, por lo general se refiere a los contenedores relativamente flexibles en los que se pueden guardar cosas de material variable. De acuerdo con Square.lat, sin embargo, la palabra bolsa en Ecuador se utiliza para referirse al órgano reproductor masculino. Vaya. Yo viviendo en México sé que puedo decirle bolsa a alguien más y ambos nos referimos a lo mismo. Y al utilizarla para referir ese significado, estamos reforzando ese mismo significado, reafirmando su correspondencia, su validez, su legitimidad. Mientras que sigamos usando ese signo para referirnos a ese significado, se mantendrá esa asociación. Pero si algún día colectivamente decidiéramos dejar de hacerlo y que ahora bolsa signifique esto, su significado cambiaría. Así es como lo entiendo yo. Pero pensemos en algo más complejo. Pensemos en la palabra indio. Es un signo. Es un término que, hasta donde yo tengo entendido, comenzó a ser usado cuando los españoles llegaron al continente y creyeron que estaban en la India o las Indias y que por lo tanto los y las nativas eran indios e indias respectivamente. Con el tiempo y los esfuerzos españoles por imponer una nueva cultura que apareciera más civilizada y refinada y sofisticada que la nativa, el significado de indio se fue configurando para hablar sobre un nivel de civilización, por así decirlo. Si yo digo indio en este contexto cultural actual en el que vivo, la mayoría de la gente se hará una imagen de a qué o quién me refiero, como estas que encontré en Google Imágenes. Quizá habrá algunas diferencias menores en lo que se imaginen, pero serían diferencias sin distinción real. Es a grandes rasgos un mismo significado. Sin embargo, la cosa es esta. No es solo algo visual, sino que conlleva otras características. Yo les puedo decir, por ejemplo, que en primaria y secundaria, el término indio, en mi experiencia, se utilizaba para referir dos ideas. Tez de color relativamente oscuro y una aparente falta de inteligencia o capacidades o educación. Es decir, si tu color de piel era más oscuro que algún color arbitrario blanco, te podían decir indio. Pero también si alguna materia no se te daba o si una actividad no se te daba, vaya, si eras tonto, entre comillas, también te podían decir indio. Y esto es seriamente problemático. México es un país sumamente diverso demográficamente y la mayoría son de tez relativamente oscura, a pesar de que los medios no lo representen así. ¿Y qué pasa aquí? Lo que pasa es que cada vez que utilizamos esta palabra, este signo, para representar esos significados, estamos reforzando esta relación entre el signo y el significado. Entonces, cada vez que usamos esta palabra indio para referir tanto a color de piel como a inteligencia, estamos reforzando que necesariamente ese signo significa estas dos cosas y que estas dos cosas por lo tanto están relacionadas. En pocas palabras, cada vez que utilizo el signo indio para referirme a tez oscura o a falta de educación o a falta de capacidades o de inteligencia, lo que sea que signifique eso, estoy reforzando la idea de que estas dos ideas están conectadas. Estoy reforzando la idea de que indio significa una persona tonta de tez oscura. Y con algo de contexto histórico son bastante claras las raíces colonialistas y racistas y clasistas de este término. Si no eras blanquito y europeo, no eras civilizado y por lo tanto valías menos. Esa es la idea. Y no es solo la palabra indio, sino también cómo se relaciona con otros signos. Ciertos rasgos físicos característicos de etnias nativas también por lo general se van con esta etiqueta. Y el signo indio o indigente también, que me tocaba mucho escuchar a mí, por lo general también conlleva el significado de ser pobre o ser desempleado, y pues esto es visto de forma negativa, obviamente. Y este es el eje del tema. No necesariamente es que una persona se sienta ofendida personalmente, aunque también es importante eso.
Y tampoco es que una persona decida voy a ser racista con este comentario, así, tampoco es eso. La idea es que con nuestro lenguaje reforzamos estas ideas, reforzamos la idea de que cierto tono de piel está intrínsecamente relacionado con cierto nivel educativo o de capacidades. Y pues esto, espero no tener que explicar por qué, pero está mal. Y esto es solo una o dos palabras. La cantidad de conceptos, frases e imágenes que se usan en la vida cotidiana o que vemos en medios de comunicación que usualmente refuerzan ideas dañinas o negativas es sorprendente, y no está limitado su uso por la edad. También cabe mencionar que es un proceso algo cíclico. Regresando al ejemplo de la representación de indio, que relaciona color de piel con inteligencia, educación y nivel socioeconómico. Esto acaba por impactar las oportunidades laborales y educativas de personas de tez oscura, lo cual hace que continúe el desempleo y la educación deficiente y excluyente, lo cual hace que la realidad reproduzca la representación, así también reafirmando y validando su significado en cierta forma. Un concepto que se usa como descriptivo entonces acaba volviéndose prescriptivo hasta cierto punto. Y yo quiero creer que con esto que expuse es suficiente para argumentar por qué está mal este uso de palabras con significados dañinos, pero no sé si fui lo suficientemente convincente. La idea de que factores que están fuera de nuestro control, como son el tono de piel o la clase social, por ejemplo, influyen en oportunidades de empleo y educativas y en la movilidad social, en general en oportunidades de tener una buena vida, ha sido demostrada una y otra 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 vez. Y honestamente, si para este punto tú puedes ver esto y crees sinceramente que tiene más que ver con la voluntad o disposición o ganas de chambear que tienen personas que con las barreras institucionales y culturales que pone el racismo y clasismo y machismo, simplemente no sé qué decirte. Les presento dos estudios. Primero, Eso es Gay, prejuicio sexual, identidad de género, normas y comunicación homofóbica. Este usa teoría de identidad social para explorar el efecto que tiene el uso de gay con connotaciones negativas. Se hicieron encuestas a 225 hombres heterosexuales que estudiaron en una universidad estadounidense cerca de una ciudad metropolitana, mayormente usando preguntas con escalas tipo Likert y 5 opciones, en 6 rubros. Y posteriormente se repitió el procedimiento en una universidad diferente, esta vez con 334 hombres heterosexuales, y se encontró, entre muchas otras cosas, que ambientes en los que se tolera este lenguaje de asociar gay y sus derivados con cosas negativas generalmente cultivan actitudes homofóbicas y la negación de las mismas por parte de los actores. En pocas palabras, ambientes donde la gente usa lenguaje homofóbico indiscriminadamente tienden a favorecer la homofobia. Los comentarios que usan lenguaje de cierta ideología tienden a normalizar esa ideología entre personas que los dicen y toleran, por más dañina que esta ideología sea. Y más aún, tienden a ignorar el mismo daño que están haciendo. Vaya, sorprendente. ¿Quién lo diría? El segundo estudio es Fue solo una broma, cómo el humor racista alimenta las ideologías daltónicas en México y Perú, en el cual se habla sobre Memín Pingüín en México y Negro Mama en Perú, y cómo la reacción a estos nos habla sobre la ideología racial en ambos países, en particular porque son países mestizos en los que, de una forma u otra, no se le da la importancia suficiente a la discusión sobre el racismo. En el estudio se habla sobre 3 mecanismos que suelen cruzarse, a través de los cuales el humor racista que refleja sistemas raciales de dominación logra además reproducirlos: seguir la corriente, tratarlo como si fuera inofensivo y la desensibilización al racismo. Y aquí debo mencionar que parte del humor racista es el simple uso de palabras como negro, negrito, indio pata rajada o memín pingüín para referirte a personas sin la necesidad de formular una frase más compleja que se burle, digamos, de esclavitud, tortura, explotación u otras prácticas más directas. El racismo no es solo lo que se ve en libros de historia de primaria, pues también lo es toda la retórica que lo sostuvo y por lo tanto aún sostiene. Reproducir signos y significados racistas también es ser racista, sin importar nuestra intención al momento de hacerlo. Y cuando alguien nos dice que estamos siendo racistas, no es un comentario sobre tu intención, pues esa solamente tú la sabes. Es un comentario sobre el efecto que pueden tener tus comentarios, con la esperanza de que los cambies. Les recomiendo leer ambos estudios por su propia cuenta. Este último en particular tiene varias anécdotas de personas que han tenido que negar sus sentimientos e identidades para no arriesgarse al rechazo social. Hey, pero si se enojan es muy su problema, ¿no? Las personas que emiten los mensajes dañinos no tienen por qué responsabilizarse. Solo no lo escuches y ya. Deja de decirme que mis comentarios perpetúan el racismo y clasismo que hacen a tu vida más difícil. Ahora bien, después de esa aburrida clase, regresamos con Chumel. Veamos primero algunos tweets suyos. Aquí les va mi lectura.
Bueno, este primero espero que mi explicación no sea muy controversial, porque me parece muy obvio por qué está mal. No sé exactamente a qué se refiere con el por qué. ¿Qué aspecto sobre eso que dice, explica o justifica por qué los mataron? Pero cualquier idea que supuestamente justifique genocidio de cualquier grupo de personas, sea en serio o como un intento de chiste, es algo malo. En especial si es algo que sí ocurrió. Y especialmente el hacerlo en el contexto de un país que históricamente ha tratado a grupos étnicos terriblemente, desde su silencio e invisibilización hasta su desaparición literal y cultural, y que aún actualmente preserva una ideología que legitima la desaparición de estas culturas, está mal. Es inmoral, y el usarlo para dar risa nos desensibiliza a la crueldad que implica tal afirmación. No sé si haya sido su intención, seriamente lo dudo, pero es la idea en la que radica que la gente entienda y que, por extensión, se ría. Realmente, si esto no se dice contra el trasfondo de un país en el que la muerte de estas etnias se ha racionalizado durante siglos, ¿qué significado tiene? Si un chiste necesita de una idea o significado para ser entendido, entonces está reflejando dicha idea y significado, y por extensión, reproduciéndola. Usualmente sirve mucho preguntarse a uno mismo, ¿por qué se usa un concepto en específico en lugar de otros? En un chiste difícilmente será arbitraria la elección de vocabulario. Siguiente. Este es parecido al anterior. Primero que nada, implícitamente se está usando la empresa transnacional como un medio para legitimar qué importa y qué no importa. ¿Quién quiere interesarse por historia, cultura, arte, memoria, espiritualidad, comunidad, justicia? No, lo que distingue algo que importa de algo que no importa es el neoliberalismo. Lo demás es dispensable. Y hablando de dispensable, sí, este comentario también radica en que la audiencia tenga y simpatice con el entendimiento de que es aceptable que algunas culturas, y especialmente aquellas nativas, prehispánicas, sean borradas u olvidadas. ¿A quién le importa que sean parte de la identidad de muchas personas y de nuestra historia como sociedad? No les sirven a las empresas transnacionales. Siguiente. Este tiene varias capas. Oaxaca es de los estados más pluriculturales del país, pero por lo mismo suele ser víctima de comentarios racistas y clasistas. Aquí, que además se habla de que la Barbie, una figura de juguete de una mujer con rasgos tradicionalmente europeos, cumple roles de trabajo doméstico, que se asocia a ser mujer en un estado en el que las personas suelen tener tez más oscura y no hay muchas empresas transnacionales con tareas de ama de casa, podemos ver la maravilla de la Trifuerza operando. Para entender este chistecito y reírte con él, tienes que asumir ideas racistas, clasistas y machistas y que te parezcan chistosas, y por lo tanto, el chiste las reproduce y normaliza. Siguiente. En este no estoy seguro de entender la intención o realmente ver el tipo de impacto. Les dejo a ustedes interpretarlo. Siguiente. Este fue un tweet para anunciar su cobertura de las elecciones del Estado de México que serían el 4 de junio de 2017. Primero que nada debo notar esa primera parte, en la que agarra un evento trágico como es un atropellamiento y específicamente de un indígena como algo chistoso. Yo entiendo que su idea es que esa es la única manera en la que la gente le pone atención, pero pues, ¿qué esperarías? ¿Qué tan mal está que la gente se interese por algo como esto por encima de tus shows y comentarios? En serio me está preocupando la seriedad con la que se trata la vida e identidad de poblaciones indígenas en estos tweets. Esta cadenita de 2 pesos que me compré ahí. Ese es todo el lujo que poseo yo. Palmal de ojo. El humilde. El humilde es un trono de oro, así. En un trono de indígenas. De jardineros mexicanos, güey. Exacto. ¡Trabajen más de noches! Ay, Dios mío. Oye, Pati, ¿sabes qué? Vaya. Imagino que lo decía de broma, o interpretando a un personaje, o algo así. Pero quizá no quieras seguir perpetuando ideas de dominación de pueblos indígenas en un país con un historial de dominación de pueblos indígenas. También me hace ruido el hecho de que la imagen diga con gente fea. Gente fea, gente bonita. Personas con rasgos europeos bonitas, personas con rasgos mexicanos feas. ¿Ese es el mensaje? No lo sé, se los dejo a ustedes. Siguiente. Este fue un caso en el que se anunció que la Fórmula 1 regresaría a México, y Estefanía Veloz, activista feminista, habló sobre lo problemática que es por su exclusividad que acaba por crear un círculo de clase y de apariencia.
Es un tipo de evento que, al practicarse en un país en el que tu apariencia afecta altamente tus condiciones socioeconómicas, excluye a una gran parte de la población. Y les recuerdo, esta injusticia estructural ya ha sido sustentada muchas veces. Su crítica, por más que vaya en contra de algo que parece inconsecuente, es genuina y no está mintiendo realmente. México sí es una pigmentocracia y la Fórmula 1 sí es un ejemplo de un evento que demuestra esta realidad. Él dice que afirmar esto es o no haber ido o estar muy resentido. Ahora bien, encontré muy pocas fotos de Fórmula 1 en los que se vea al público, pero en general no lo veo muy diverso. De cualquier manera, sería muy tonto de mi parte tratar de verificar la veracidad literalmente contando, porque ese no es el punto. En un país en el que, reitero, claramente hay una pigmentocracia, con respaldo histórico, decir comentarios como estos todo lo que hace es tratar de ocultar esa verdad, de obstaculizar el siquiera hablar de esa posibilidad. No es algo que realmente amerite ser discutido, solo es que ella está ofendida y confundida. O sea, yo me imagino que Chumel se ve a sí mismo primordialmente como comediante, pero cuando hablas de temas políticos y la gente confía en tu opinión y ve tus videos para una idea de cómo pensar en eventos políticos, estás siendo político e influyendo en sus opiniones. Es importante preguntarnos, por ejemplo, a quién se refiere Chumel cuando habla de la pendejocracia y que México está lleno de gente pendeja. Les dejo a ustedes decidirlo. Pero volvamos, ahora sí, a los casos establecidos al principio. Jesús Ernesto López Gutiérrez, hijo del presidente y la primera dama, fue llamado Chocoflán por Chumel en un intento de ser gracioso. Pongo en pantalla una imagen de un chocoflán. El apodo suele atribuírsele al contraste entre su color de piel y su color de cabello después de hacerse el estilo californiano, porque su piel es relativamente oscura y su cabello en las puntas es relativamente claro. Ahora bien, espero, primero que nada, que no sea necesario para mí explicar por qué involucrar a niños y niñas, en especial con ataques personales a la apariencia, está mal, independientemente de que sea el hijo del presidente. Por más que nos caiga mal el presidente, y vaya que hay cosas que criticarle, irse contra su hijo, alguien que apenas está llegando a la realidad y probablemente tendrá que afrontar este apodo continuamente por varios años, está mal. Su vida entera podría estar marcada por esto, que está más allá de su control o voluntad. Pero más allá de eso, ¿de verdad queremos hacer comentarios que subrayen esas diferencias como si fueran algo significativo? ¿Acaso no le damos ya suficiente importancia a ellas al momento de ofrecer oportunidades de empleo y educación? O sea, al menos se disculpó, aunque ya hablamos también de lo mediocre que me pareció la disculpa. Bueno, sigamos entonces. Concluiremos esto con el comentario sobre la persona cricosa. ¿Por qué los denuncié? Porque creo que era por lo que hicieron, por moralmente como ser humano. Es una señora toda cricosa. En teoría no creo que esto sea un chiste estructuralmente, pero refleja las mismas sensibilidades e ideas. Y sí lo dice medio riéndose, entonces creo que puede leerse como tal. Yo me imagino que a algunas personas sí les dio risa, entonces voy a tratarlo como tal. Una vez más se está asociando cierta apariencia o gesticulaciones, que no son inusuales en México, con prácticas que por sí mismas conllevan otras asociaciones e implicaciones. Persona que se ve así, persona involucrada en drogadicción de algún tipo, crimen, desconfianza, exclusión social, segregación, Creo que esto es bastante simple. Además de que se está usando esta imagen hasta cierto punto para demeritar su testimonio, o cuando menos cuestionarlo. No me encanta para nada. Pero bueno, en todas estas cosas, como hemos visto, se puede encontrar cómo, para entenderlos, hay que asumir bastantes ideas clasistas, machistas, racistas, y verlas como algo normal y humorístico. Al tiempo que el mensaje necesita que tengamos esta mentalidad, nos invita a reproducir estas ideas, a decirnos a nosotros mismos que son solo palabras que no afectan a nadie. El hecho de que sean chistes o bromas no cambia las circunstancias realmente. Esos chistes solo pueden ser contados y divulgados y entendidos por el hecho de que las palabras que utiliza son parte de un sistema compartido de signos y significados. El problema no es sobre el libre discurso y censura, como algunas personas parecen creer, sino sobre el hecho de que nuestro lenguaje, nuestro sistema de comunicación entero tiene una estructura y sustento opresivo. Quizá no nos afecta directamente a nosotros en nuestra vida cotidiana. Yo les puedo decir con sinceridad que a mí no me hace daño, pero sé que no vivo solo en este mundo y que hay personas a las que sí les afecta. Y tampoco es cuestión de que ya no se puede bromear con nada, como algunas personas parecen creer. Esto es un falso dilema. Vaya, probablemente no lo parece por este video en particular,
pero yo soy un payaso y a lo largo de mi vida he hecho comentarios que van por la misma línea que los comentarios que comenté hoy. Y ha habido algunos aspectos que son más difíciles de cambiar que otros y constantemente sigo tratando de mejorar mi lenguaje para no caer en ese tipo de cosas. Pero si yo, que una vez fui a una presentación en una academia musical prestigiosa en Crocs, puedo cambiar mi conducta, ¿quién no puede? La cuestión es que reconozcamos la íntima conexión entre el lenguaje y la estructura social y económica y cultural, y sepamos ser responsables con cómo nos comunicamos, incluso si son chistes. Tengo 2 ideas finales que decir. Primeramente, me incomoda mucho el término políticamente incorrecto. En primer lugar, porque es un término bastante fluido. Para algunas personas significa hablar contra el sistema o contra la administración actual de gobierno, mientras que para otras se refiere al humor que refuerza estereotipos e ideas machistas, racistas y clasistas. Al menos esos 2 significados, aunque puedo imaginarme que hay personas que lo ven como incluso otra cosa. Uno de esos 2 es perfectamente aceptable y el otro no. Así que si usamos el concepto indiscriminadamente se vuelve muy fácil confluir ambas cosas. Yo puedo hacer un comentario sumamente machista, por ejemplo, y luego me puedo defender de acusaciones argumentando que el humor políticamente correcto es solo libre expresión y que si me dicen que está mal me están censurando. En segundo lugar, creo que por esta misma polisemia, decir políticamente correcto se puede entender como un comediante, por ejemplo, teniendo que ceder porque una o 2 personas son muy sensibles, cuando la verdadera idea es que entiendan por qué ciertos tipos de comentarios son seriamente incorrectos y que no es cuestión de que hay personas especialmente sensibles o delicadas, aunque también debe respetarse esto, claro. Creo que usar ese término tan fluido indiscriminadamente acaba demeritando a las quejas legítimas por ser machista o racista o clasista, o las 3. Entonces creo que deberíamos de llamarle a las cosas por lo que son. Una cosa es humor a expensas de las acciones y decisiones de políticos, y otra es usar discurso opresor para hacer chistecitos. Son cosas diferentes. Finalmente quiero comentar sobre un punto que estoy seguro de que mucha gente está pensando, porque es natural, el pin que les dije hace rato. Después de toda esa explicación, de mis premisas, mis argumentos, mis ejemplos y mis conclusiones, todo para hacer el punto de que hay ciertas palabras, conceptos, frases e ideas que simplemente no debemos usar ni siquiera en el contexto de un chiste, es muy fácil decirme, ¿y qué tal que te equivocas? Decirme que todo esto que dije está basado en una sola teoría sobre cómo funciona la comunicación. O podrán decirme que hay otras personas y escuelas de pensamiento que opinan que el discurso no afecta a nadie, que las intenciones son lo único que importa, que nuestro discurso no impacta a las ideologías o estructuras de poder, que los chistes son inmunes al análisis serio, que no existe tal cosa como una ideología racista y clasista y sexista estructuralmente en México, o incluso que el racismo, clasismo y sexismo son solo un invento de los marxistas culturales y la conspiración comunista feminista internacional. No me digan eso. O cualquier otra postura que discrepe con la mía. Y es perfectamente válido dudar de mis conclusiones por un cuestionamiento de mis raíces. Hasta les invito a dudar de ellas y discutir tanto aspectos generales como particulares. Si yo no cuestionara, no tendría mis propias opiniones. Y a fin de cuentas, sí es solo una perspectiva. Pero consideremos entonces esto. ¿Qué tal si no me equivoco? Realmente es más importante el poder darse el lujo de usar estas palabras, conceptos, frases e ideas para contar chistes que la posibilidad de que usarlas se refleje en que literalmente millones de personas continúen viviendo injusticias. ¿Vale más el poder hacer algunos tipos específicos de chistes que esta perturbadora posibilidad? ¿De verdad nos importa tanto hacer un chistecito? ¿Acaso no deberíamos hacer lo posible por hacer a la sociedad más justa, incluso si hay una posibilidad de que nuestro acto no sea tan significativo? No sé, a mí me parece que es mejor intentar no usar este lenguaje por la posibilidad de que sí afecte, por más pequeña que sea, que usarlo indiferentemente por la posibilidad de que no afecte. Muchas gracias por ver. Si les gustó o si lo odiaron, les invito a compartirlo, darle me gusta, comentarme que estoy equivocado o lo que gusten. Apenas estoy empezando este canal, pero tengo muchas ideas muy interesantes, variadas para el futuro próximo. Entonces espero se suscriban y los veré aquí otra vez muy pronto. Hasta luego.